El golpe de Estado. Los militares en el gobierno. El golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que se denominó la Revolución de 1943, fue encabezado por el general Arturo Rawson y tras un breve periodo en la presidencia la dejó en manos del general Pedro Ramírez, quien era ministro de la Guerra de Castillo. El movimiento militar no encontró mayor oposición. El gobierno saliente no se resistió a los partidos opositores. Se limitaron a reclamar a las nuevas autoridades el respeto a la Constitución, esperando que esta intervención militar se sujetara a asegurar la salida electoral. El gobierno de la Revolución de 1943 tuvo un carácter eminentemente militar. Ramírez formó un gabinete con muy pocos civiles y adoptó una política represiva destinada sobre todo a los dirigentes y militantes de los partidos políticos y a los sindicalistas de izquierda, en particular a los comunistas. El Parlamento fue disuelto y las provincias quedaron en manos de interventores, que eran su mayoría militares. Las universidades nacionales, por su parte, también fueron puestas bajo la dirección de interventores que representaban a la derecha autoritaria. Asimismo, fueron disueltos los partidos políticos, se dictó una nueva ley de asociaciones profesionales y fueron intervenidos varios sindicatos. Esta militarización del gobierno se patentizó en el aumento de los gastos militares. También estaban representadas en el gobierno las vertientes extremas del nacionalismo católico, a través de la presencia del escritor Gustavo Martínez Zuviría como ministro de Justicia e Instrucción Pública. La inspiración a la vez antiliberal y anticomunista del gobierno no se reflejaba con claridad en su política exterior en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Si bien varios de los integrantes del gobierno simpatizaban con las potencias del eje, no lo apoyaron formalmente, porque el curso de la guerra, que se presentaba favorable a los aliados, desconsejaban cualquier compromiso con Alemania. El acceso del coronel de los trabajadores. Dentro de este grupo, el oficial de mayor rango era el general Edelmiro Farre, que ocupaba el cargo de ministro de guerra, y el de mayor influencia era el coronel Juan Domingo Perón, secretario de Farre y director del departamento. Los miembros de este grupo creían que el 4 de junio se había iniciado una nueva etapa política, tan diferente de la anterior que, según la expresaba Perón, cambiaría todos los aspectos, hasta el lenguaje y los sentimientos. Además de Perón, se destacaba en este grupo el coronel Enrique González, secretario de la Presidencia, el coronel Eduardo Ávalo, jefe de Campo de Mayo, y coronel Emilio Ramírez, jefe de la policía. En 1930, Perón había apoyado al golpe de Estado, pero a diferencia de varios de los que serían más tarde sus compañeros del GOU, había preferido al sector de Justo antes que al de Oriburu, y había trabajado con secretario de general Manuel Rodríguez, ministro de Guerra de Justo. Entre 1939 y 1941 residió en Europa, donde conoció la experiencia del Estado fascista, que representó una gran influencia para él, aunque en sus ideas predominaba el pragmatismo que lo inclinaba a evitar ataduras incondicionales con ideas o grupos. Desde su función como secretario en el Ministerio de Guerra, Perón afianzó su influencia en el ejército y asimismo desde el Departamento Nacional de Trabajo. Desarrolló una activa política de acercamiento al mundo de los trabajadores. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se desplegó una activa política de este sentido. Por una parte, Perón llevó adelante una serie de medidas para favorecer trabajadores en su conjunto. Por ejemplo, impulsó los nuevos convenios. Impulsó los nuevos convenios colectivos que incluían aumentos de salarios, extensión de las vacaciones pagas, mejoras en las jubilaciones y en las indemnizaciones por accidentes de trabajo y en las condiciones laborales de los trabajadores urbanos y rurales.
Por otro lado, desarrolló una política de cooptación de dirigentes sindicales y concretó además acuerdos con las direcciones de los sindicatos más fuertes. Con esta medida con estas medidas procuraba contar con un conjunto de gremialistas leales. Sin embargo, no podían sustraerse al flujo de la política laboral de Perón. En este marco, la CGT adoptó una línea de acción oportunista. Intentaron mantener la autonomía de sus organizaciones y al mismo tiempo apoyar a Perón. La oposición se fortalece. El crecimiento de Perón dentro del gobierno ponía en evidencia la voluntad de un grupo de militares de perpetuar el movimiento del 4 de junio. Mediados de 1944, este grupo tenía el control del gobierno y el predominio dentro del ejército y había establecido una relación privilegiada con el movimiento obrero. Estos militares trataron de buscar un acuerdo con los partidos políticos. Intentaron, sin éxito, obtener el apoyo del radical Amadeo Sabatini, el dirigente más importante del sector opositor a la conducción del partido y a la Unión Democrática, pero lograron incorporar al gobierno a algunos dirigentes radicales de segunda línea. El caudillo correntino Hortensio Quijano fue designado ministro del Interior. El exdiputado radical Juan Cook, partidario de los aliados, se hizo cargo de la cartera de Relaciones Exteriores y el dirigente irigoyen santafesino Amando Antille. En el ámbito de la política exterior, el gobierno trató de romper su aislamiento internacional. Declaró la guerra al eje, pocos meses antes de la derrota definitiva de Alemania y de Japón. Estas medidas fueron interpretadas como un síntoma de debilidad, y esta circunstancia, sumada al avance de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, fortaleció a la oposición civil. Buena parte de los dirigentes de los partidos y grupos políticos de la oposición concebían la realidad argentina como una manifestación del conflicto entre el antifascismo y el fascismo. Los opositores identificaban al gobierno militar con el fascismo, tanto por la inocultable simpatía de muchos de sus miembros por la fuerza del eje, como por la orientación represiva de sus políticas. Desde esa perspectiva, la inminente derrota de las fuerzas del eje era interpretada como un anuncio de la caída del gobierno militar en la Argentina. Así se produjo una movilización, sobre todo de los sectores de clase media, que tomó cuerpo en manifestación. El 19 de septiembre se organizó la Marcha de la Constitución y la Libertad. Cerca de 250.000 de personas convocadas por todos los partidos políticos, desde el comunista hasta el conservador.